Era una mañana soleada en San Miguel de Allende, pero el brillo del día no parecía alcanzar los oscuros pasillos de la Hacienda López. Mariana López, una joven de 33 años, llevaba una rutina aparentemente cómoda junto a su esposo, Alejandro, un médico respetado en la ciudad. Sin embargo, detrás de las elegantes paredes de aquella propiedad, se escondía un mundo de tensiones y secretos. Mariana siempre había sentido que su vida estaba cuidadosamente controlada. La figura autoritaria de Dolores, su suegra, se cernía sobre ella como una sombra, manipulando cada detalle de su existencia. Dolores era conocida no solo por la riqueza de su familia, sino también por el poder que ejercía en San Miguel. Sus fiestas eran legendarias, y su influencia, incontestable. Mariana sabía que Dolores no la quería, y se aseguraba de demostrarlo con provocaciones sutiles, pero constantes. Fue durante una de esas mañanas comunes, mientras organizaba la antigua oficina de Dolores en la hacienda, cuando Mariana tropezó con algo que cambiaría su vida para siempre. Al mover una alfombra desgastada, notó una pequeña imperfección en el suelo. Un panel de madera se soltó con un leve empujón, revelando un compartimento secreto. Dentro, una caja de hierro oxidada contenía documentos confidenciales, fotografías y cintas de audio. Las manos de Mariana temblaban mientras exploraba el contenido. Allí estaba la prueba de un pasado oscuro. Dolores había chantajeado a políticos y empresarios durante décadas, utilizando secretos sórdidos para acumular riquezas y poder. Fotos comprometedoras, grabaciones de conversaciones clandestinas, contratos fraudulentos. Era una bomba a punto de explotar. Mariana sintió un nudo en la garganta. Exponer a Dolores significaría destruir la familia de Alejandro, pero guardar el secreto sería convertirse en cómplice de un ciclo de corrupción. Peor aún, sabía que Dolores haría lo imposible por mantener eso enterrado si descubría lo que Mariana había encontrado. Antes de que pudiera decidir qué hacer, un evento impactante sacudió aún más sus cimientos. Una noche, mientras Mariana estaba sola en casa, la hacienda fue consumida por un incendio devastador. Las llamas devoraron rápidamente las lujosas habitaciones, dejando a Mariana sin tiempo para salvar los documentos del compartimento. Dolores, quien supuestamente estaba en su habitación, fue dada por muerta en el desastre. En los días que siguieron, Mariana trató de lidiar con el trauma de la tragedia y el duelo por su suegra, a pesar de sus diferencias. Sin embargo, su vida se desmoronó por completo cuando descubrió que Alejandro la estaba engañando con su joven asistente, Camila. En una amarga discusión, Alejandro dejó claro que nunca la había considerado una prioridad. Para él, Mariana era solo una esposa adecuada para mantener las apariencias. Poco a poco, el dolor dio paso a la determinación. Cansada de las humillaciones, Mariana tomó una decisión valiente. Dejaría San Miguel de Allende y empezaría una nueva vida. El día de su partida, Mariana miró por última vez los escombros de la hacienda. Las llamas habían consumido más que paredes. Habían quemado los últimos lazos que la ataban a una vida de sumisión. Con la maleta en mano y el corazón pesado, Mariana partió rumbo a Guanajuato, sin imaginar que esa decisión sería el inicio de un viaje que cambiaría no solo su destino, sino también el de muchas otras personas. Mariana López no siempre había sido la mujer frágil y controlada que parecía ser en los pasillos de la Hacienda López. Antes de casarse con Alejandro, había sido una joven llena de sueños y pasión por la vida. Criada en un modesto hogar en Guanajuato, Mariana había crecido rodeada de colores, música y las tradiciones mexicanas que amaba profundamente. Su madre, Isabel, una talentosa tejedora, siempre le decía: «La vida es como un bordado, hija. A veces no entiendes el patrón hasta que lo ves completo». Pero los años habían apagado esa chispa en Mariana. Alejandro había llegado a su vida como un príncipe sacado de un cuento. Era carismático, inteligente y sobre todo profundamente admirado por los demás. Al principio,
Su atención hacia Mariana la hacía sentirse especial, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. Sin embargo, tras la boda, todo cambió. Alejandro, aunque no era cruel, era emocionalmente distante, absorbido por su trabajo como médico y por la relación simbiótica que tenía con su madre, Dolores. Dolores, por su parte, había dejado claro desde el principio que Mariana no era lo suficientemente buena para su hijo. Cada palabra que salía de su boca estaba impregnada de condescendencia. «Qué bueno que sabes cocinar, Mariana. Alejandro necesita al menos eso en casa», solía decir en tono burlón. Mariana soportaba estas humillaciones en silencio, convencida de que algún día Dolores la aceptaría, o al menos dejaría de controlarla. En el fondo, Mariana siempre había sentido una necesidad de aprobación, una herida que venía de su infancia. Su padre había abandonado a la familia cuando ella era muy pequeña, dejando a Isabel para criarla sola. Aunque su madre había hecho todo lo posible por llenarla de amor, Mariana creció con una sensación de vacío, buscando constantemente la validación de los demás. Este deseo de ser aceptada había sido lo que inicialmente la atrajo a Alejandro y lo que la había mantenido atrapada en su matrimonio durante tantos años. A pesar de las circunstancias, Mariana tenía una fuerza interna que ni siquiera ella reconocía. Era observadora, intuitiva y sobre todo profundamente empática. Estas cualidades, aunque a menudo vistas como debilidades por Dolores y Alejandro, serían las que eventualmente la sacarían de su situación. El descubrimiento del compartimento secreto había sido el primer momento en mucho tiempo en el que Mariana sintió que tenía poder en sus manos. Mientras sostenía los documentos, se dio cuenta de que Dolores no era la figura invencible que siempre había aparentado ser. Era humana, con secretos y vulnerabilidades que Mariana ahora conocía, pero esa sensación de control pronto se vio eclipsada por el miedo. ¿Qué haría Dolores si descubría que Mariana sabía la verdad? ¿Qué consecuencias tendría exponer esos secretos? Cuando la hacienda se incendió y Dolores fue dada por muerta, Mariana experimentó una mezcla de alivio y culpa. Por un lado, pensó que la desaparición de Dolores podría significar el fin de sus tormentos. Por otro lado, no podía evitar sentirse responsable por no haber actuado antes. ¿Y si el incendio había sido un accidente que podría haberse evitado? Estas preguntas la atormentaban en silencio. El descubrimiento de la infidelidad de Alejandro fue el punto de quiebre. Mariana se dio cuenta de que había pasado demasiados años intentando complacer a una familia que nunca la valoraría. En ese momento, la chispa que había sido apagada años atrás comenzó a encenderse nuevamente. Decidió que ya no permitiría que nadie definiera su valor. Por primera vez en mucho tiempo, tomó una decisión que no estaba basada en lo que los demás esperaban de ella, sino en lo que ella misma necesitaba: libertad. Mientras se alejaba de San Miguel de Allende, Mariana no sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en años, sentía que estaba comenzando a recuperar el control de su propia vida. La joven llena de sueños y pasión que alguna vez había sido seguía allí, esperando una oportunidad para resurgir. Mariana estaba decidida a encontrarse nuevamente. El viaje a Guanajuato fue tanto un alivio como un desafío para Mariana. Mientras el autobús avanzaba por las sinuosas carreteras de montaña, ella observaba el paisaje cambiante: campos verdes, colinas doradas y pequeños pueblos llenos de color. Era un recordatorio de las cosas simples que había olvidado apreciar en San Miguel de Allende. Sin embargo, cada kilómetro recorrido también la acercaba a lo desconocido. ¿Cómo empezaría de nuevo? ¿Qué habilidades tenía realmente? Mariana no lo sabía, pero estaba decidida a encontrar respuestas. Al llegar a Guanajuato, una ciudad vibrante, con callejones estrechos y arquitectura colonial, Mariana sintió una mezcla de miedo y esperanza. Se instaló en una modesta pensión cerca del centro histórico, con el poco dinero que había logrado ahorrar. A pesar de su situación, comenzó a buscar trabajo, decidida a mantenerse por sí misma.
Fue entonces cuando una casualidad cambió el rumbo de su vida. Un día, mientras exploraba los alrededores, Mariana visitó una pequeña vinícola en las afueras de la ciudad. La propiedad, rodeada de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, tenía un encanto único. Fue allí donde conoció a Santiago Fernández, el dueño de la vinícola. Santiago, un hombre de unos 40 años, tenía una presencia tranquila pero fuerte. A pesar de su éxito como empresario, sus ojos reflejaban una tristeza que no podía ocultar. Santiago notó a Mariana mientras ella observaba los viñedos con fascinación. Intrigado, se acercó y le preguntó si estaba interesada en una visita guiada. Mariana aceptó, y durante el recorrido, se encontraron conversando sobre la belleza del lugar y la dedicación que requería producir vino. Fue entonces cuando Mariana mencionó que estaba buscando trabajo. Santiago, que buscaba a alguien para ayudar en la oficina administrativa de la vinícola, le ofreció una entrevista al día siguiente. Lo que Mariana no sabía en ese momento era que Santiago estaba enfrentando un drama personal. Su esposa, Renata, era una mujer ambiciosa y manipuladora que había estado tramando tomar el control de la vinícola y la fortuna de Santiago. Mariana comenzó a notar la tensión entre ellos poco después de empezar a trabajar allí. Aunque Renata intentaba mantener una fachada amable, había algo en su comportamiento que ponía a Mariana en alerta. Mientras tanto, Mariana también conoció a Emiliano, un niño de 10 años que vendía pequeñas piezas de artesanía cerca de la vinícola. Emiliano era huérfano y vivía en las calles de Guanajuato. Su sonrisa tímida y su habilidad para tallar figuras detalladas en madera llamaron la atención de Mariana. Aunque ella no tenía mucho que ofrecer, comenzó a comprarle pequeñas piezas y a conversar con él cada vez que lo veía. Con el tiempo, Mariana y Emiliano desarrollaron una conexión especial. El niño le recordó a Mariana su propia infancia, marcada por carencias pero también por la resiliencia. Decidida a ayudarlo, Mariana comenzó a buscar maneras de sacarlo de las calles a pesar de los retos que eso representaba. Mientras tanto, en la vinícola, las cosas se complicaban. Mariana descubrió, casi por accidente, que Renata estaba conspirando para envenenar a Santiago y quedarse con su herencia. La revelación la dejó helada, pero también la impulsó a actuar. Recordó los documentos que había encontrado en la hacienda de Dolores antes del incendio. Aunque muchos se habían perdido en las llamas, algunos fragmentos de información seguían grabados en su memoria: nombres de políticos, transacciones sospechosas y conexiones con empresarios corruptos, entre ellos, un socio cercano de Renata. Con la información que tenía, Mariana confrontó a Santiago, quien al principio dudó de sus intenciones. Sin embargo, su sinceridad y la evidencia que presentó terminaron por convencerlo. Juntos, comenzaron a planear una estrategia para desmantelar el plan de Renata sin poner en peligro sus vidas. La dinámica entre Mariana y Santiago se volvió cada vez más profunda. Aunque ambos estaban marcados por sus propias heridas, encontraron en el otro una fuente de apoyo y confianza. Santiago veía en Mariana una fortaleza que lo inspiraba, mientras que ella apreciaba la calidez y el respeto que él le ofrecía, algo que nunca había experimentado con Alejandro. Renata, por su parte, comenzó a sospechar que Santiago y Mariana estaban trabajando juntos. Su frustración creció cuando algunos de sus intentos por manipular la situación fracasaron. Esto la llevó a tomar medidas más extremas, incrementando la tensión en la vinícola y poniendo en peligro a todos los involucrados. Al mismo tiempo, Mariana logró convencer a Emiliano de mudarse con ella a la pensión donde vivía. Aunque no tenía mucho, le ofreció un lugar seguro y comenzó los trámites para adoptarlo formalmente. Emiliano, acostumbrado a vivir en las calles, al principio se mostró reticente, pero poco a poco comenzó a confiar en ella. Mariana descubrió en Emiliano una nueva razón para luchar y un propósito renovado en su vida. La situación alcanzó un punto crítico cuando Renata, desesperada por recuperar el control,
decidió confrontar directamente a Mariana y Santiago. Sin embargo, lo que Renata no sabía era que Mariana tenía un as bajo la manga. Una grabación de una conversación incriminatoria que Renata había tenido con uno de sus cómplices. Este descubrimiento cambiaría el rumbo de los acontecimientos de manera inesperada. La tensión en la vinícola alcanzaba niveles insoportables. Renata, al darse cuenta de que algo estaba fuera de su control, comenzó a actuar de forma más agresiva, cuestionando las decisiones de Santiago y entrometiéndose en todos los aspectos de la operación. Mientras tanto, Mariana trabajaba en silencio, recopilando información y fortaleciendo su plan para proteger a Santiago y desenmascarar a Renata. Una noche, después de una cena tensa en la vinícola, Santiago recibió un mensaje anónimo. Era una amenaza velada. «Sabemos lo que intentas. No te metas donde no te llaman». Santiago, preocupado, compartió el mensaje con Mariana. Ambos entendieron que Renata no estaba actuando sola. Tenía aliados que estaban dispuestos a todo para asegurar que sus planes se llevaran a cabo. A pesar del riesgo, Mariana decidió tomar la iniciativa. Recordó un nombre que había aparecido repetidamente en 1904, los documentos secretos de Dolores. Héctor Durán, un empresario vinculado a escándalos de corrupción y conocido por sus prácticas poco éticas. Después de investigar, descubrió que Durán era un socio cercano de Renata y que ambos habían estado desviando fondos de la vinícola durante años. Mariana sabía que esta información era clave para desarmar el complot, pero necesitaba pruebas más sólidas. Un giro inesperado ocurrió cuando Emiliano se involucró accidentalmente en la situación. Mientras exploraba los terrenos de la vinícola, el niño escuchó una conversación entre Renata y uno de sus cómplices. Aunque no entendió todos los detalles, captó lo suficiente como para darse cuenta de que estaban planeando algo peligroso. Asustado, Emiliano corrió a contárselo a Mariana. Mariana, consciente del peligro que corría Emiliano, decidió actuar rápidamente. Le pidió a Santiago que encontrara un lugar seguro donde el niño pudiera quedarse mientras ellos manejaban la situación. Santiago, aunque preocupado, accedió. La seguridad de Emiliano era prioridad, y no podían permitir que el niño quedara atrapado en el conflicto. Mientras tanto, Renata, cada vez más desconfiada, comenzó a seguir los movimientos de Mariana. Una tarde, Mariana se dio cuenta de que la estaban vigilando. Decidió que era momento de enfrentar a Renata directamente, pero con una estrategia cuidadosamente planificada. Recordó la grabación incriminatoria que había logrado obtener días antes, en la que Renata admitía su intención de eliminar a Santiago para quedarse con la vinícola. Mariana sabía que esa grabación era su mejor carta, pero también sabía que debía usarla en el momento preciso. La situación llegó a un punto crítico cuando Renata, desesperada por recuperar el control, organizó una reunión en la vinícola bajo el pretexto de discutir temas financieros. Durante la reunión, Renata confrontó a Santiago frente a los empleados, acusándolo de mal manejo y sugiriendo que él era el culpable de las dificultades recientes de la vinícola. Fue un ataque directo, diseñado para desacreditarlo y justificar su propia intervención. Sin embargo, Mariana estaba preparada. En medio de la discusión, sacó su teléfono y reprodujo la grabación. La sala quedó en silencio mientras la voz de Renata se escuchaba con claridad, revelando sus planes de envenenar a Santiago y tomar el control de la vinícola. Los empleados horrorizados miraron a Renata con incredulidad. Santiago, aunque visiblemente afectado, mantuvo la calma y exigió que Renata abandonara la propiedad de inmediato. Renata, al verse acorralada, intentó negar todo, pero las pruebas eran irrefutables. Fue escoltada fuera de la vinícola por las autoridades locales, quienes fueron informadas inmediatamente del incidente. Sin embargo, la victoria no fue completa. Mariana sabía que los aliados de Renata, como Héctor Durán, seguían siendo una amenaza y que probablemente intentarían vengarse. En los días siguientes, la vinícola comenzó a recuperar la normalidad,
pero la tranquilidad era solo superficial. Santiago, agradecido por el coraje y la inteligencia de Mariana, le confió que no sabía cómo habría enfrentado la situación sin ella. Mariana, por su parte, sentía que había encontrado no solo un propósito, sino también a alguien en quien podía confiar plenamente. A pesar del alivio temporal, Mariana no podía ignorar el hecho de que aún había cabos sueltos. Decidió viajar a la ciudad para investigar más sobre Héctor Durán y buscar cualquier información que pudiera ayudarles a protegerse de futuras amenazas. Fue un riesgo calculado, pero Mariana sabía que era necesario para garantizar la seguridad de todos, especialmente de Emiliano. El primer obstáculo había sido superado, pero Mariana y Santiago entendieron que esto era solo el comienzo. Mientras con Eresetesh miraban juntos los viñedos al atardecer, hicieron un pacto silencioso. No permitirían que el pasado oscuro de Renata y sus aliados definiera el futuro de la vinícola ni de sus propias vidas. Ambos estaban decididos a luchar, no solo por la justicia, sino también por la oportunidad de construir algo nuevo y auténtico. Los días en la vinícola parecían haber recuperado algo de calma tras la expulsión de Renata. Mariana y Santiago trabajaban arduamente para reorganizar las operaciones y reconstruir la confianza con los empleados. Sin embargo, ambos sabían que la aparente tranquilidad era solo el preludio de una tormenta mayor. Una mañana, mientras revisaba algunos archivos administrativos, Mariana recibió un paquete inesperado. No tenía remitente, pero estaba dirigido directamente a ella. Al abrirlo, encontró una carpeta con documentos y fotografías. Las imágenes mostraban a Héctor Durán reunido con figuras poderosas del ámbito político y empresarial, todas ellas conectadas con las operaciones fraudulentas de Renata. Lo más alarmante era una nota que decía: «Sabemos lo que hiciste. Esto apenas comienza». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que no podía ignorar la amenaza. Llevó los documentos a Santiago, quien compartió su preocupación. Ambos entendieron que Durán no solo estaba al tanto de su papel en la caída de Renata, sino que también estaba dispuesto a tomar represalias. El peligro no era solo para ellos. Emiliano también podría estar en riesgo. Mariana tomó la decisión de actuar antes de que Durán pudiera dar el siguiente golpe. Recordó que en los documentos secretos de Dolores había encontrado pistas sobre la red de corrupción en la que Durán estaba involucrado. Aunque la mayoría de los papeles se habían perdido en el incendio de la hacienda, Mariana aún tenía grabadas en su mente algunas conexiones clave. Decidió viajar a Ciudad de México, donde sabía que Durán tenía su base de operaciones. Santiago, aunque preocupado por su seguridad, entendió que era una decisión necesaria. Mariana le pidió que se quedara en Guanajuato para proteger a Emiliano y asegurarse de que la vinícola siguiera funcionando. Antes de partir, prometieron mantenerse en contacto constante, información sobre las actividades de Durán. Fue un proceso lento y peligroso, pero finalmente logró contactar a un ex colaborador de Dolores, Arturo Sánchez, quien ahora trabajaba como periodista independiente. Arturo, al principio, se mostró reacio a ayudar. Temía las represalias de Durán, pero la determinación de Mariana y las pruebas que ella le mostró lo convencieron de colaborar. Juntos, comenzaron a construir un caso sólido contra Durán, recopilando testimonios, registros financieros y conexiones políticas. Arturo le advirtió que esto no sería suficiente para detenerlo. Necesitaban algo más impactante para desmantelar su red. La búsqueda llevó a Mariana a descubrir una verdad aún más perturbadora. El incendio en la Hacienda López no había sido un accidente. Según la información que Arturo obtuvo, Durán había ordenado el ataque, creyendo que los documentos comprometían sus operaciones. Esto no solo significaba que Durán estaba detrás de la supuesta muerte de Dolores, sino que también estaba al tanto de lo que Mariana había descubierto en la hacienda. El descubrimiento cambió todo. Mariana entendió que el incendio no solo había sido un intento de encubrir crímenes, sino también un mensaje de advertencia. Pero había algo más.
Si Durán creía que Dolores estaba muerta, ¿podría estar equivocado? La posibilidad de que Dolores estuviera viva y escondida comenzó a rondar su mente. Santiago y Emiliano enfrentaban sus propios desafíos. Durán había enviado a hombres para intimidarlos, rondando la vinícola y dejando mensajes amenazantes. Santiago, decidido a proteger a Emiliano, reforzó la seguridad y comenzó a entrenar a su personal para actuar en caso de emergencia. Emiliano, aunque asustado, mostraba una valentía que impresionaba a todos. Para él, la vinícola ya no era solo un lugar de trabajo, sino su hogar. Mariana, al enterarse de las amenazas, sintió que el tiempo se agotaba. Decidió que era hora de regresar a Guanajuato con la información que había reunido. Antes de partir, Arturo le entregó un archivo que contenía la pieza clave que habían estado buscando, un video que mostraba a Durán negociando sobornos con un alto funcionario. Este video era lo suficientemente contundente como para provocar una investigación formal. Cuando Mariana regresó a la vinícola, fue recibida con abrazos y lágrimas de Emiliano y Santiago. Aunque el peligro seguía latente, su regreso les devolvió la esperanza. Juntos, comenzaron a planear cómo usar la información contra Durán sin ponerse en un riesgo mayor. Confesó que había fingido su muerte para escapar de Durán y otros enemigos que había hecho a lo largo de los años. Dolores, ahora vulnerable y arrepentida, ofreció a Mariana algo invaluable: los últimos documentos comprometedores que ella había logrado salvar antes de desaparecer. Sabía que su legado de manipulación y chantajes había causado dolor y quería enmendarlo. Mariana, aunque sorprendida, aceptó la oferta, sabiendo que esto podría ser la clave para finalmente desmantelar la red de corrupción. La llamada de Dolores no solo sorprendió a Mariana, sino que desató una tormenta de emociones encontradas. ¿Cómo podía confiar en una mujer que había pasado años manipulando a todos a su alrededor? Sin embargo, Dolores parecía genuinamente arrepentida, y la información que prometía era demasiado valiosa para ignorarla. Con el apoyo de Santiago, Mariana decidió viajar a Puerto Vallarta para encontrarse con ella, aunque no sin prepararse para posibles sorpresas. Había sido una represalia directa contra ella por amenazar con exponer su red de corrupción cuando él intentó controlarla. Dolores confesó que había usado la manipulación para protegerse, pero que subestimó hasta dónde llegarían sus enemigos. Dolores entregó a Mariana una caja que contenía documentos adicionales, incluyendo contratos firmados por Durán y otros empresarios, además de grabaciones de reuniones secretas. Estos documentos, junto con el video obtenido por Arturo, en Ciudad de México, representaban una evidencia irrefutable para desmantelar la red de corrupción. Pero Dolores también hizo una petición inesperada. Quería que Mariana quemara esos documentos después de usarlos. «No quiero que otra persona utilice esta información para dañar a alguien más», dijo con una voz quebrada. Mariana, conmovida por el cambio en Dolores, aceptó su petición. Sin embargo, sabía que primero debía asegurarse de que los responsables enfrentaran las consecuencias. Dolores, por su parte, le ofreció quedarse en Puerto Vallarta, lejos del peligro, hasta que todo se resolviera. Mariana prometió regresar una vez que todo estuviera bajo control. Publicación de los documentos en varios medios nacionales, mientras Mariana y Santiago trabajaban en una denuncia formal contra Durán. Sin embargo, sabían que no sería fácil. Durán no solo tenía recursos, sino también aliados poderosos que intentarían protegerlo. Mientras tanto, las amenazas contra la vinícola se intensificaron. Una noche, hombres enviados por Durán intentaron ingresar a la propiedad, pero Santiago y su equipo de seguridad lograron repeler el ataque. Emiliano, aunque asustado, mostró una valentía admirable al mantenerse cerca de Mariana y Santiago, confiando en que lo protegerían. El clímax llegó cuando Mariana y Santiago decidieron confrontar directamente a Durán. Usando un intermediario, lograron organizar una reunión con él bajo el pretexto de negociar un acuerdo. Mariana sabía que esto era peligroso,
pero también era su mejor oportunidad para exponerlo públicamente. La reunión se llevó a cabo en un lujoso hotel en 1900, Ciudad de México, con Arturo y un equipo de periodistas escondidos en una sala contigua, listos para grabar todo, acorralado. «Esto se acaba aquí, Durán», dijo Mariana con firmeza. «Tienes dos opciones: entregarte y cooperar con las autoridades, o permitir que toda esta información se haga pública. De cualquier manera, tu imperio está acabado». Durán intentó intimidarlos, alegando que sus contactos lo protegerían, pero no contaba con la presencia de los periodistas. En el momento exacto, Arturo y su equipo irrumpieron en la sala, capturando la confrontación en video. Las pruebas fueron transmitidas en vivo, dejando a Durán sin escapatoria. En cuestión de horas, la noticia se convirtió en un escándalo nacional, provocando una investigación que llevó a la detención de Durán y varios de sus cómplices. Negocio del vino junto a Santiago. Para Mariana, la victoria no era solo haber desmantelado la red de corrupción, sino también haber encontrado un hogar, una familia y un propósito. Antes de cerrar este capítulo de su vida, Mariana regresó a Puerto Vallarta para cumplir su promesa a Dolores. Con lágrimas en los ojos, arrojó los documentos restantes a una hoguera, poniendo fin definitivo al legado de manipulación que Dolores había construido. Dolores, aunque agradecida, decidió permanecer en Puerto Vallarta, lejos de los lugares que habían sido testigos de su pasado. La vida en Guanajuato había comenzado a encontrar su equilibrio después de la caída de Héctor Durán. La vinícola, una vez amenazada por el peligro, ahora prosperaba, gracias a la dedicación de Santiago y el equipo renovado que Mariana había ayudado a formar. Sin embargo, el clímax emocional de la historia no había llegado todavía. Mariana sabía que las heridas del pasado aún necesitaban sanar y que, para hacerlo, debía enfrentarse a sus propios temores y reconciliarse con su nueva vida, recordatorio de su propia fuerza. Sin embargo, aún le preocupaba si podía ofrecerle un futuro verdaderamente estable, considerando todo lo que habían pasado. Emiliano, perceptivo como siempre, notó la expresión pensativa de Mariana y le preguntó: «¿Estás bien, mamá?». La palabra mamá la tomó por sorpresa. Aunque había adoptado legalmente a Emiliano, esa era la primera vez que él la llamaba de esa manera. Mariana lo abrazó con fuerza, sintiendo que, en ese momento, todo lo que había soportado valía la pena en su relación. Una noche, mientras compartían una copa de vino en la terraza de la casa principal de la vinícola, Santiago decidió abrirse por completo. «Mariana, no sé cómo hubiera superado todo esto sin ti, pero necesito saber si estás lista para construir algo juntos, no solo aquí, sino en nuestras vidas». Mariana, sorprendida por su franqueza, tomó un momento para reflexionar. Había pasado tanto tiempo lidiando con el caos que casi había olvidado lo que era pensar en el futuro. Pero cuando miró a Santiago, supo que quería estar con él. «Santiago, nunca planeé que mi vida tomara este rumbo, pero contigo, con Emiliano, siento que finalmente he encontrado un hogar». Ambos sellaron su compromiso con un beso bajo el cielo estrellado, prometiéndose mutuamente que enfrentarían el futuro juntos, sin importar los desafíos. A Mariana por haber cumplido su promesa de destruir los documentos y le expresaba su deseo de enmendar los errores que había cometido. Dolores también reveló algo que Mariana nunca había sabido. Alejandro, su exmarido, había intentado ponerse en contacto con ella después del escándalo, no para reconciliarse, sino para culparla de la caída de su familia. Mariana sintió una mezcla de rabia y tristeza al leer esas palabras, pero, en lugar de dejarse consumir por el resentimiento, eligió un camino diferente. Escribió una carta breve para Alejandro, deseándole paz y dejándole claro que había encontrado la felicidad lejos de él. Al enviar esa carta, sintió que cerraba el último capítulo de su vida anterior. Juntos renovaron las instalaciones y organizaron un gran evento de reapertura que atrajo a personas de toda la región. Durante la celebración,
Santiago sorprendió a Mariana al arrodillarse frente a todos y pedirle matrimonio. Mariana, contigo aprendí que la vida puede volver a florecer, incluso después de los momentos más oscuros. ¿Te casarías conmigo? Con lágrimas en los ojos, Mariana aceptó, y los aplausos resonaron entre los viñedos. Celebración de amor, resiliencia y nuevos comienzos. Emiliano, vestido con un elegante traje, caminó orgullosamente junto a Mariana hacia el altar, sosteniendo la mano de la mujer que había cambiado su vida. Dolores, aunque no asistió físicamente, envió un regalo especial, una carta deseándoles felicidad y una pequeña botella de vino de una cosecha especial que había guardado durante años. La ceremonia fue sencilla, pero emotiva, con amigos y empleados de la vinícola como testigos. Mientras intercambiaban votos, Santiago prometió a Mariana que siempre la apoyaría, sin importar lo que enfrentaran, y ella le juró que nunca dejaría de luchar por la familia que estaban construyendo, juntos. Mientras el pequeño dormía, Emiliano se acercó y dijo: «Algún día, este lugar será tan grande como nosotros queramos, mamá». Mariana lo miró, conmovida. Había enfrentado el fuego, la traición y el peligro, pero ahora estaba donde siempre había deseado estar, rodeada de amor, con un futuro lleno de promesas. Los días posteriores a la boda de Mariana y Santiago estuvieron marcados por una calma que Mariana no había sentido en años. La vinícola prosperaba bajo la dirección conjunta de ambos, y el equipo, inspirado por su liderazgo, trabajaba con un entusiasmo renovado. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió que su vida finalmente tenía un equilibrio. Pero la verdadera resolución no llegó hasta que enfrentó los últimos vestigios de su pasado, familiares, cartas y fotografías de la familia Fernández. Al revisarlas, Mariana encontró una carta de Renata, escrita poco antes de que fuera descubierta su conspiración. En ella, Renata confesaba su frustración con la vida que había elegido y su arrepentimiento por las decisiones que la habían llevado a traicionar a Santiago. Mariana compartió la carta con Santiago, quien la leyó en silencio. Cuando terminó, exhaló profundamente. Nunca entendí por qué Renata tomó el camino que tomó. Pero esta carta tal vez no cambia lo que hizo, pero sí me ayuda a dejarlo ir. Mariana, que también había aprendido a soltar el peso del resentimiento, tomó su mano. Ambos decidieron quemar la carta, simbolizando el final de esa etapa oscura en sus vidas. En la escuela local, mostrando una curiosidad insaciable por aprender, Santiago, que había asumido el papel de padre con una dedicación amorosa, comenzó a enseñarle sobre el negocio del vino, algo que Emiliano recibía con entusiasmo. Un día, mientras caminaban juntos por los viñedos, Emiliano hizo una pregunta que tomó a Mariana por sorpresa. ¿Crees que algún día pueda encontrar a mi familia de sangre? Mariana, que siempre había sido honesta con Emiliano, le respondió con ternura: «Si eso es lo que deseas, Emiliano, haremos todo lo posible por ayudarte. Pero quiero que sepas algo, no importa de dónde vienes, siempre tendrás un lugar aquí, con nosotros». El niño sonrió, abrazándola con fuerza. Para él, Mariana y Santiago ya eran su familia. Pero el deseo de conocer sus raíces era algo que también comenzaría a explorar, no solo para agradecerle la información que ayudó a destruir a Durán, sino también para invitarla a visitar la vinícola. Aunque sabía que Dolores prefería mantenerse lejos, sentía que este gesto era necesario para reconciliarse plenamente con esa parte de su historia. Sorprendentemente, Dolores aceptó la invitación. Llegó una mañana soleada, con una apariencia mucho más serena que la última vez que Mariana la había visto. Dolores recorrió los viñedos con una mezcla de admiración y melancolía. Cuando llegó a la casa principal, se sentó con Mariana y Santiago para una conversación sincera. «Nunca pensé que terminaría aquí, pidiéndote perdón, Mariana», confesó Dolores, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero quiero que sepas que lo hago de corazón. Sé que te hice la vida difícil y lo siento». Mariana, aunque conmovida,
No pudo evitar recordar los años de dolor que Dolores le había causado. Sin embargo, eligió perdonar. Dolores, todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después de ellos. Si estás aquí para cambiar, creo que puedes encontrar paz en este lugar. Dolores asintió, emocionada. Aunque no se quedó mucho tiempo, su visita marcó un nuevo comienzo, no solo para ella, sino también para Mariana, quien sintió que finalmente había sanado esa relación, dedicada a la familia y a las raíces. El evento fue un éxito, atrayendo a visitantes de toda la región. Durante la celebración, Emiliano sorprendió a Mariana y Santiago al presentar un discurso, agradeciendo a su mamá y papá por darle una segunda oportunidad en la vida. Mariana, conmovida hasta las lágrimas, abrazó a Emiliano mientras Santiago los rodeaba con sus brazos. En ese momento, supo que todo el dolor y las luchas habían valido la pena. Había encontrado el amor, el propósito y la familia que siempre había deseado. Últimos días, sabiendo que había dejado atrás un legado de amor en lugar de uno de manipulación. Mariana, que visitó a Dolores en sus últimos momentos, sostuvo su mano mientras ésta le agradecía por haberle dado una segunda oportunidad para redimirse. Brillaba con posibilidades infinitas. El sol se escondía lentamente detrás de las colinas de Guanajuato, bañando los viñedos de la familia Fernández López con un dorado cálido y suave. La pequeña Isabel, ahora de 3 años, corría alegremente entre las filas de uvas, seguida de su hermano mayor, Emiliano, quien se había convertido en un joven carismático y lleno de determinación. Mariana observaba a sus hijos desde la terraza, con Santiago a su lado, disfrutando de una tarde tranquila que reflejaba el resultado de años de esfuerzo, sacrificio y amor, de sus productos como la historia de resiliencia que los respaldaba. Emiliano, ahora un joven de 18 años, jugaba un papel clave en la gestión del negocio. A pesar de su corta edad, había demostrado un talento natural para conectar con las personas y una pasión por preservar el legado de la familia. Sin embargo, su verdadera pasión radicaba en el arte. Inspirado por los años que pasó vendiendo artesanías en las calles, Emiliano había comenzado a tallar esculturas en madera que se exhibían en las galerías locales. Cada pieza contaba una historia, reflejando tanto su pasado como sus sueños para el futuro. Una tarde, durante una exposición en Guanajuato, Emiliano fue abordado por un hombre mayor que observaba atentamente una de sus esculturas. «Esta pieza tiene alma», dijo el hombre, quien resultó ser un reconocido crítico de arte. «¿De dónde viene esa inspiración?», Emiliano respondió con una sonrisa tranquila. «De mi familia, de la vida que me dieron cuando todo parecía perdido». Refugios de la Fundación Mariana conoció a una niña llamada Lucía, de 7 años, cuya historia era sorprendentemente similar a la de Emiliano. Lucía había perdido a su familia y vivía en las calles antes de ser rescatada por la fundación. Mariana, profundamente conmovida, decidió apoyar personalmente a la niña, asegurándose de que tuviera todas las oportunidades para prosperar. En una conversación con Santiago esa noche, Mariana expresó su deseo de ampliar el alcance de la fundación. «Quiero que lo que hemos construido aquí llegue a más lugares. Hay tantos niños como Emiliano y Lucía que necesitan una oportunidad, y creo que podemos hacer algo más grande». Santiago, como siempre, la apoyó sin dudarlo. «Lo que hemos logrado juntos es solo el comienzo, Mariana. Estoy contigo en cada paso, por el otro». Aunque ambos eran líderes naturales, nunca competían. En cambio, se complementaban, encontrando en sus diferencias la fuerza para superar cualquier obstáculo. Una tarde, mientras disfrutaban de un paseo por los viñedos, Santiago le propuso una idea a Mariana. «Hemos trabajado mucho por este lugar, pero creo que es hora de viajar juntos. Mostremos nuestros vinos al mundo y contemos nuestra historia». Mariana, entusiasmada por la propuesta, vio en ella una oportunidad no solo para expandir el negocio, sino también para inspirar a otros con su trayectoria. Así,
comenzaron a planificar un viaje para presentar sus vinos en ferias internacionales, llevando consigo no solo su producto, sino también el mensaje de esperanza y superación que los definía, redimirse y expresando su orgullo por lo que la familia había logrado. Mariana guardó esa carta en un lugar especial, como un recordatorio de que incluso las personas más imperfectas podían cambiar y encontrar redención. El sonido de risas llenaba el aire. Emiliano levantó su copa y con su típica sonrisa cálida, propuso un brindis. Por la familia que construimos, por los sueños que perseguimos y por el amor que nos guía. Mariana, con lágrimas en los ojos, levantó su copa también, mirando a cada persona que había formado parte de su vida. Sabía que el camino no había sido fácil, pero también sabía que todo había valido la pena. Bajo las estrellas de Guanajuato, rodeada de los viñedos que simbolizaban su renacimiento, Mariana comprendió que su historia no solo era de superación, sino también de amor, redención y el poder de empezar de nuevo.